No vamos a hablar de Gran Hermano tampoco. No, acá hay mucho despelote. Vos te querés fugar para el pasado. ¿Explica algo el pasado que vos estás escribiendo? Mirá, yo creo que... Lo que va a salir ahora es, pésamelo, es este libro, Padre Mujica. Uno de los crímenes, ahí está, Severino Reato, Padre Mujica. El asesinato, supongo, la vida y el asesinato. Claro. Vos decías si explica algo. Algo explica, no todo. Sí, Por ejemplo, mi ley es difícil de explicar en el pasado. sí. Es más de política internacional, es más fácil. Pero el pasado creo que refleja otra Argentina, una Argentina de los 60, los 70. Fíjate que hubo intentos revolucionarios en un país donde, donde había el 5% de pobres, 5% de desempleo, una sociedad mucho más integrada. Yo trato de explicar eso, los usos de la muerte del padre Mujica. ¿Quién lo mató primero? ¿Los montoneros? Ahí yo desarrollo la historia oficial del kirchnerismo refrendada por Ollarvide, el juez Ollarvide, dice que lo mató la derecha peronista, la AAA. Cuestiono mucho esa hipótesis y hablo sobre la otra, si lo mató Montoneros. Lo dejo ahí a consideración del lector, porque a diferencia de Operación Traviata, ¿te acordás mi libro sobre el asesinato de Rucci? En este yo no llego a una conclusión definitiva. En aquel caso era Montonero, lógica, me parecía lógico. Yo me acuerdo del padre Mujica Mujica cuando hicieron el traslado de los restos, en la procesión que se hizo, que era muy importante, lo echaron a Firmenich. Sí. La gente lo echó a Firmenich. Sí, la hermana. La única persona que echaron fue a Firmenich. Claro, lo que pasa es que los primeros rumores sobre la muerte, el asesinato del cura indicaban que habían sido los Montoneros, porque él terminó su vida muy peleado con Montoneros, siendo que Firmenich había sido su discípulo, digamos, en la Acción Católica. Por eso es interesante la figura del cura, cómo muchos montoneros vinieron de hogares católicos, de la Acción Católica, y el cura al principio les dio manija a los grupos guerrilleros. Luego se peleó con ellos. Es un personaje muy auténtico, en sus errores también. Terminó siendo muy peronista. Y al principio, ya te digo, todo apuntaba hacia Montoneros. Después, a partir del 84, aparece recién ahí la hipótesis de la AAA. Pero nunca lograban definirlo hasta que Ollarvide, en una edición de testigos y demás, algo bastante trucho. ¿Le echó la culpa a quién? Le echó la culpa a López Rega, pero ya había muerto. Con lo cual el kirchnerismo quedó contento porque lo había matado la derecha y no la izquierda. Porque los políticos pero para vos lo mató la izquierda. Para mí, ahí lo dejo abierto. La izquierda, que sería Montoneros, tenía muchos motivos para matarlos, pero también era un asesinato muy pesado. La derecha también tenía sus motivos, pero lo cierto es que al momento del asesinato, se cumplen ahora 50 años, él estaba peleado con Montoneros y defendía mucho a Perón. La presidencia, en el momento del crimen, era de Perón, no era isabelita. Por eso atribuirle a la AAA es complejo, porque en el fondo estaría atribuyéndoselo a Perón, que era el presidente, ¿no? Pero bueno, ahí me parece que el kirchnerismo, al haber copado el peronismo, introdujo un relato que para mí acá es falso y queda una cuestión abierta. De todos modos, más que los asesinos, me interesan el tema de la época. ¿Cómo puede ser en una Argentina tan próspera que se haya llegado a un enfrentamiento tan cruento? Porque durante los gobiernos peronistas del 73 al 76 y después de la dictadura tan sangrienta, hubo derramamiento de sangre que a la altura de hoy decimos, ¿por qué peleaban? Ahora, es un cura que en ese momento él se ocupaba de los pobres. Fue, digamos, emblemáticamente el primer cura villero. Sí. Y él hablaba siempre de que había que encontrar trabajo. Nunca habló de planes sociales. Eso me parece importante. Y después, al final de su vida, estuvo de acuerdo con mudar a los villeros a los monoblocks de Lugano y demás, plan de Perón, López Rega, que también me parece importante. Es decir, era un cura muy práctico, quería sacar a los pobres de la pobreza, no quería dejarlos en la pobreza. Y eso, él critica mucho a la militancia juvenil de su época, porque él decía, quieren una unidad básica gigante, vienen de otros barrios, hacen política
con los pobres, pero yo quiero sacarlos de la pobreza. Me parece que ese es un mensaje esperanzador. Tantos pobres hay ahora y la idea es cómo sacarlos de la Pero hoy pobreza. sería cura Villero, ¿no? Si hubiera Yo vivido. creo que él sí, pero tal vez críticamente hacia también los curas villeros. Pero me parece que los curas villeros se Está más que para el acercaron lo que dice muchísimo. Pichetto, el pobrismo. Yo creo que sí, yo creo que sí. Los curas villeros también participan del pobrismo y se acercaron mucho al peronismo y al kirchnerismo. Ahora están tratando de salir de ahí. Interesante la homilía del arzobispo García Cuerva el Jueves Santo frente al clero, diciendo que no había que dejar que Mujica fuera secuestrado por posiciones políticas e ideológicas. Comparto plenamente. Es una figura de todos, pero ilumina ese sector que está sufriendo tanto, no Hasta ahora. donde yo lo conocí al padre Mujica, con quien tuve una relación, no era muy peronista. ¿No? No era muy peronista. ¿En qué sentido? No era un tipo fanático del peronismo. Ajá, mira, ¿y de Perón? Compartía cosas, lo respetaba, lo admiraba y todo, pero no era un tipo que estuviera convencido del peronismo. Mira. Bueno, Y tampoco con el tema de los montoneros, ¿eh? No. Lo que pasa es que era un tipo muy... Era complejo el pensamiento de Cuerva. era muy cura, ¿no? Sí, muy cura en serio. ¿eh? Era muy cura en serio. Sí, eso me gustó de él. Sí. O sea que era más cura que político, porque el cura tiene que ser Además cura, ¿no? pertenecía a una familia Ah. encumbrada, ¿viste? Era un tipo raro para eso. Muy encumbrada. Sí. El papá muy conservador, la mamá heredera de terratenientes poderosos. Eran poderosos, una familia poderosa. Poderosos. Ahora, fíjate vos qué Pero interesante. él vivía a lo pobre, Él vivía a lo realmente pobre. Era un convencido y él lo hacía. Una cosa que me gustó mucho de él es que él no tiene resentimiento de la clase alta a la que pertenecía. Al contrario, iba a dormir todas las noches al departamento del papá, de la mamá, y cuando lo cuestionaban él decía, ¿por qué? Si yo me llevo bien con mi familia. Y eso me gustó. O sea, no hacía algo que nosotros hacemos. Metemos todo en la grieta. Y si somos de un partido, no queremos hablar con los otros a pesar de que nos caigan bien, ¿no? Parece un error eso. Y este cura, me parece que eso lo tenía claro. Por eso digo, es cura en el sentido de que lo movía la vocación ¿Por qué lo sacerdotal. matan? Bueno, yo creo que lo matan. Y lo matan por la Descolgado, posición lo matan en un política. pero por lo de Rucci fue claro, digamos, era un plan, el plan Traviata que vos describís perfectamente, había que liquidarlo, había que matarlo. Pero ¿por ver. qué al padre Mujica? Los que dicen que lo mataron los montoneros, dicen que Montoneros, para evitar nuevas deserciones y nuevas divisiones, matan a Mujica como un ejemplo, esto te va a pasar a vos si te vas de nosotros. Porque Montonero en ese momento estaba sufriendo una gran división y uno de los promotores era el cura. Los que dicen que lo mató la AAA es por venganza de López Rega, que le tenía celos porque Perón siempre lo prefería y siempre pensaba en él como ministro de de Bienestar Social. Esas son las hipótesis. Yo me parece más consistente entre nosotros desde el análisis político, pero no desde la comprobación periodística, me parece más consistente la teoría de un ajuste de cuenta de Montonero, porque en ese momento la pelea del cura era contra Montoneros, a favor de Perón. Lo matan 10 días después del 1 de mayo, cuando Perón se pelea públicamente con Montonero y Mujica se queda en la plaza. Imberbes estúpidos. Imberbes estúpidos. Imberbes y estúpidos. Y los montoneros se enojan mucho con Mujica porque él se queda al frente de la columna villera. Porque muchos de los militantes de las villas se fueron de Montoneros detrás del cura en una JP que se llamaba Lealtad. Aclaramos que Seferino Riverato, que revive todo, cosas que pasaron, también es un periodista de la actualidad. ¿Hoy cómo estás? Hoy estoy bien. ¿Estás enojado con el gobierno o no? Para nada. ¿Por qué? No, pero digo, no sé, para saber cuál es la posibilidad. No, yo creo ¿Te que asusta el ajuste? ¿No se asusta? el ajuste es muy duro, Sí.
Pero bueno, creo que el gobierno recién comenzó y tiene el apoyo de una vasta mayoría popular, eso siempre es importante. Es un presidente muy particular, muy vinculado, más vinculado que a la historia nuestra, más que a Alberdi, a Roca, a Sarmiento, está más vinculado a Trump y a Bolsonaro. Y yo creo que hay que interpretarlo desde esa corriente política, de política internacional. Es decir, cuando él habla contra los periodistas, está repitiendo a Trump. Él quiere claramente una Fox News, un canal de noticias afín, que está en marcha, y después los tanques de las redes sociales. A nosotros nos ¿Está interpela. armando un canal? ¿Mm? ¿Está armando un canal? Bueno, creo que está en acto, ¿no? Ya está armado. Sí, hay algunos. Sí. Ya está armado, pero para los libertarios le faltan algunas piezas. Pero me parece que él se agarra con los periodistas y mucha gente está a favor de él, porque la verdad que en general hemos cometido grandes errores. Claro. Y algunos medios se enamoraron mucho de la pauta oficial. Y eso hay que cortarlo, ¿no? Hay que volver a hacer periodismo de otra manera.